respuestas que necesitas. El enemigo opera en la sombra, pero sus huellas siempre quedan expuestas. Muchos ignoran que han sido víctimas de brujería porque asumen que lo que experimentan es normal, una racha de mala suerte, una temporada difícil, problemas que parecen surgir sin razón. Sin embargo, la palabra de Dios revela que las artimañas del adversario no son simples coincidencias. En Juan 10:10 Jesús advierte que el ladrón viene solo para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para dar vida en abundancia. Cuando las puertas de la bendición parecen cerrarse sin motivo aparente, cuando la paz se desvanece inexplicablemente y la angustia invade sin razón lógica, es momento de discernir si hay una obra de las tinieblas operando en lo oculto. Las señales de un ataque espiritual no siempre son evidentes a simple vista. No se presentan con efectos dramáticos ni con manifestaciones sobrenaturales visibles. Muchas veces actúan de manera sutil, desgastando poco a poco el ánimo, debilitando la fe y sembrando confusión en el alma. La opresión espiritual es una de las marcas más claras de la brujería. Quienes la padecen describen una sensación inexplicable de pesadez, como si una carga invisible estuviera sobre ellos. No importa cuánto intenten avanzar, sienten que algo los detiene, que sus fuerzas se agotan sin motivo aparente. En Isaías 61:3, Dios promete cambiar el espíritu de angustia por un manto de alalagagrea, lo que indica que la opresión no proviene de Él, sino de una influencia externa que busca sofocar el propósito divino. Las perturbaciones en los sueños son otra evidencia de que el enemigo está operando. La Biblia muestra que Dios se comunica a través de sueños, como lo hizo con José en Egipto. Pero también advierte que el enemigo usa este medio para sembrar temor y manipulación. En Job 4:13-14 se describe cómo el miedo puede infiltrarse en la noche. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Cuando los sueños se convierten en un campo de batalla, cuando las noches están llenas de angustia y de imágenes turbias que dejan un sentimiento de desesperación, al despertar es señal de que una puerta ha sido abierta en el mundo espiritual. Los bloqueos inexplicables en diferentes áreas de la vida son otro síntoma de que algo está operando en lo invisible. La Biblia enseña que Dios abre caminos donde no los hay y que la obediencia trae bendición. Sin embargo, cuando todo esfuerzo parece estancado, cuando las oportunidades se desvanecen sin motivo lógico y cuando las puertas que deberían abrirse permanecen cerradas de manera persistente, es necesario analizar si hay una obra de oscuridad interponiéndose. En Daniel 10:12-13 se relata cómo la respuesta a la oración de Daniel fue retenida en el ámbito espiritual durante 21 días por fuerzas malignas, hasta que un ángel fue enviado para liberar la bendición. Esto demuestra que hay batallas que ocurren en dimensiones que no se ven, pero cuyos efectos se sienten con claridad en la vida diaria. La pérdida repentina de energía y vitalidad es otra señal de que el enemigo ha lanzado un ataque. No se trata del cansancio común, sino de un agotamiento inexplicable, de una sensación constante de debilidad y falta de motivación sin causa aparente. En 1 Reyes 19, Elías, después de haber visto el poder de Dios manifestarse en el Monte Carmelo, cayó en un estado de agotamiento extremo tras ser amenazado por Jezabel, una mujer asociada con la brujería y la idolatría. Aunque era un hombre de Dios, experimentó una fatiga tan profunda que deseó la muerte. Este relato
Deja ver cómo los ataques espirituales pueden drenar la energía de tal manera que hasta los más fuertes se ven debilitados. La confusión mental y la incapacidad para concentrarse son indicadores de que algo se está moviendo en el ámbito espiritual. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como afirma 1 Corintios 14:33. Cuando la mente se encuentra en un estado de constante distracción, cuando los pensamientos se vuelven caóticos y la persona no puede enfocarse en lo que antes hacía con facilidad, es posible que haya una influencia operando en lo invisible. En Marcos 5 se narra la historia de un hombre que vivía atormentado en los sepulcros, con la mente completamente alterada, hasta que Jesús lo liberó. La restauración fue inmediata. Recuperó la lucidez, la paz y la cordura. Esto demuestra que la opresión espiritual no solo afecta el entorno, sino que también puede influir en la mente y el pensamiento. El distanciamiento de la vida espiritual es una de las señales más peligrosas de un ataque de brujería. El enemigo sabe que si una persona permanece en comunión con Dios, no podrá ser destruida, por lo que su estrategia es debilitar su relación con Él. La apatía hacia la oración, la falta de deseo por leer la palabra y el desinterés por congregarse no siempre son decisiones personales, sino dardos lanzados para cortar la conexión con la fuente de poder. En Apocalipsis 2, 4-5, Dios reprende a la iglesia de Éfeso por haber abandonado su primer amor y le advierte que regrese a sus obras iniciales. La frialdad espiritual no ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual en el que el enemigo adormece el fervor hasta extinguirlo por completo. El incremento de conflictos sin razón aparente también puede ser una manifestación de un ataque espiritual. Relaciones que antes eran estables comienzan a fracturarse. Los malentendidos aumentan y las discusiones se vuelven constantes sin motivo lógico. En Santiago 3:16 se afirma que donde hay celos y contiendas, allí hay confusión y toda obra perversa. La división es una de las estrategias más efectivas del enemigo, porque sabe que un reino dividido no puede prevalecer. Por eso, cuando los lazos familiares y las amistades comienzan a debilitarse sin una causa clara, es importante discernir si hay una obra de manipulación detrás. El enemigo no ataca sin razón, siempre hay un propósito detrás de sus ataques y generalmente se enfoca en aquellos que representan una amenaza para su reino. En Hechos 16, una joven con espíritu de adivinación seguía a Pablo y a sus compañeros, perturbando su labor con sus palabras. Aunque lo que decía parecía inofensivo, su presencia no era de Dios. Pablo, discerniendo la fuente de su poder, reprendió al espíritu y lo echó fuera en el nombre de Jesús. Esto demuestra que no todo lo que parece benigno lo es y que muchos ataques vienen disfrazados de algo inofensivo. Comprender estas señales es el primer paso para la liberación. El enemigo opera en la oscuridad, pero cuando la luz de la verdad ilumina sus planes, pierde poder. En Juan 8:32, Jesús declara: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Identificar un ataque espiritual permite tomar acción en el ámbito correcto. No se trata de combatir con fuerza humana, sino de emplear las armas espirituales que Dios ha provisto. La brujería no es una sentencia definitiva. Su poder se rompe en el momento en que se enfrenta con la autoridad de Cristo. En la siguiente parte se revelará cómo Jesús pagó el precio por la libertad de cada persona, cómo su sacrificio anuló toda maldición y de qué manera se puede activar esa victoria en la vida diaria. Cuando el enemigo es desenmascarado, su influencia comienza a debilitarse. Cuando la verdad es conocida, las cadenas empiezan a romperse. La liberación no es un proceso incierto ni un deseo lejano, sino una realidad que ya ha sido establecida en la cruz. Lo que viene es un conocimiento que transformará la manera en que se enfrentan los ataques espirituales y que abrirá la puerta a una nueva dimensión de autoridad y libertad en Cristo. El enemigo busca mantener a las personas atadas a través del engaño.
haciéndoles creer que no hay salida, que las cadenas de la opresión jamás podrán romperse y que el daño causado es irreversible. Sin embargo, la Escritura revela que ninguna obra de las tinieblas puede prevalecer ante la autoridad de Cristo. En Colosenses 2:14-15 se declara que Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Esto significa que toda maldición, toda palabra lanzada con intención de destruir y toda influencia demoníaca ya fueron vencidas. El sacrificio de Jesús no solo trajo salvación, sino también libertad absoluta de cualquier opresión. Desde el principio Dios estableció que su pueblo debía caminar en autoridad y victoria. En Éxodo 12, antes de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, se ordenó que la sangre del cordero fuera aplicada en los dinteles de las puertas para que la plaga de muerte no tocara a los primogénitos. Aquella sangre era una sombra de lo que más adelante sucedería con Cristo, el Cordero de Dios, cuya sangre no solo cubre, sino que limpia y protege de toda obra del mal. No hay ataque de brujería, maldición, ni plan del enemigo que pueda prevalecer donde la sangre de Cristo ha sido aplicada. Muchos ignoran el poder que reside en el sacrificio de Jesús y viven bajo el temor de lo que el enemigo pueda hacer. En Hebreos 2:14-15 se explica que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud. Esto significa que la victoria ya fue asegurada y que el miedo es una de las estrategias del enemigo para mantener a las personas en opresión. No se trata de luchar para obtener la libertad, sino de caminar en la libertad que ya fue comprada en la cruz. En Marcos 5 se narra la historia de un hombre que vivía entre sepulcros, poseído por una legión de demonios. Nadie podía contenerlo, su fuerza era descomunal y su tormento insoportable. Sin embargo, en el momento en que Jesús llegó a aquel lugar, los demonios reconocieron su autoridad y clamaron por misericordia. No hubo resistencia ni batalla prolongada, porque cuando la presencia de Cristo se manifestó, las tinieblas fueron expulsadas de inmediato. Este pasaje muestra que no hay entidad demoníaca, maldición ni atadura que pueda permanecer ante el poder de Jesús. La brujería opera a través de decretos, palabras y pactos que buscan establecer derechos sobre la vida de las personas. Pero la autoridad de Cristo anula toda palabra contraria al propósito de Dios. En Números 23:23 se declara que contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, lo que demuestra que sobre el pueblo de Dios no tiene poder ninguna obra de las tinieblas. La clave está en permanecer bajo la cobertura de Cristo, caminar en obediencia y apropiarse de las promesas establecidas en la Escritura. Cuando Jesús enfrentó al enemigo en el desierto, no lo hizo con argumentos humanos ni con fuerza propia, sino con la palabra de Dios. Cada ataque fue respondido con un escrito está, porque la verdad de la Escritura es la única que tiene el poder de desmantelar toda mentira del enemigo. La brujería solo prospera donde hay ignorancia y temor, pero cuando la luz de la verdad se manifiesta, toda obra de oscuridad pierde su efecto. En Efesios 1:20-21 se establece que Cristo fue resucitado y sentado a la diestra de Dios por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y que todas las cosas fueron puestas bajo sus pies. Esto significa que no hay jerarquía demoníaca, espíritu de opresión, ni maldición que pueda tener dominio sobre aquellos que están en Cristo. La autoridad de Jesús es absoluta, y quienes pertenecen a Él tienen acceso a esa misma autoridad. El enemigo no puede tocar a aquellos que han sido cubiertos por la sangre de Cristo, pero busca abrir puertas a través del pecado, la incredulidad y el temor. En Juan 8:36 se declara que si el Hijo hace libres
Verdaderamente se es libre. Esa libertad no es parcial ni temporal, sino completa y eterna. Sin embargo, es necesario apropiarse de ella, permanecer en comunión con Dios y ejercer la autoridad que ha sido concedida. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados tras reprender un espíritu de adivinación en una joven que generaba ganancias con sus predicciones. Aquella prisión representaba un intento del enemigo por silenciar la obra de Dios. Pero en medio de la medianoche, mientras adoraban y oraban, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. La adoración y la oración son armas poderosas que destruyen toda atadura y hacen retroceder al enemigo. Dios no ha dejado a sus hijos indefensos ante los ataques del adversario. En Efesios 6 se presenta la armadura espiritual que permite resistir en el día malo y mantenerse firmes. Cada pieza es fundamental para la protección y la victoria. La verdad como cinturón, la justicia como coraza, el evangelio como calzado, la fe como escudo, la salvación como yelmo y la palabra de Dios como espada. Ninguna brujería, maldición ni ataque puede prevalecer donde la armadura de Dios ha sido puesta. La Escritura enseña que el enemigo busca a quien devorar, pero también establece que la resistencia firme en la fe lo hace huir. En Santiago 4:7 se da la clave para la victoria: someterse a Dios, resistir al diablo y verlo huir. La sumisión a Dios es lo que garantiza la autoridad sobre las tinieblas. La sangre de Cristo es el arma más poderosa contra toda obra de brujería. En Apocalipsis 12:11 se declara que los creyentes vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No se trata de una lucha en la fuerza humana, sino de permanecer bajo la cobertura de la redención que ya ha sido obtenida. El enemigo intenta mantener cautivos a quienes desconocen la autoridad que poseen en Cristo. Pero en el momento en que se revela la verdad, toda atadura comienza a romperse. La victoria sobre la brujería no es una posibilidad, sino una realidad establecida en la cruz. En la siguiente parte se mostrará cómo orar con poder y autoridad para desmantelar toda obra del enemigo y establecer la libertad que ya ha sido garantizada. El conocimiento es el primer paso, pero la acción es lo que sella la victoria. Cuando la oración se alinea con la verdad de la Escritura, no hay cadena que pueda permanecer. La liberación no es un proceso incierto, sino un resultado garantizado cuando se ejerce la autoridad en Cristo. El enemigo se esconde donde no hay oración, se fortalece en la debilidad de quienes han olvidado que la autoridad les pertenece, que la sangre de Cristo ya ha asegurado la victoria y que ninguna obra de las tinieblas puede prevalecer sobre quien ha sido redimido. La oración no es solo una práctica espiritual, es un arma de guerra, una declaración de autoridad que desata el poder de Dios y destruye todo ataque del adversario. No se trata de palabras repetidas sin convicción, sino de un clamor que se alinea con la voluntad divina, que establece la justicia del reino y que despoja a las tinieblas de todo derecho sobre la vida de quienes creen. En Jeremías 33:3, Dios hace una invitación que no puede ser ignorada. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El clamor que proviene de un corazón rendido no queda sin respuesta, porque el cielo se mueve cuando alguien se levanta en oración, con fe y determinación. Toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. No hay maldición que pueda sostenerse cuando la palabra de Dios es proclamada con autoridad. La Escritura revela que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La brujería no es una excepción. No importa cuán elaborado haya sido el conjuro, cuántos rituales hayan sido realizados, ni cuántos años haya durado la opresión, porque el poder de Cristo no tiene limitaciones. En Marcos 16:17, Jesús declara que en su nombre
se echarán fuera demonios. No se trata de una posibilidad, sino de una certeza absoluta. Cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesús, las tinieblas tiemblan, porque saben que no pueden resistir el poder que ese nombre representa. La oración de liberación no es un simple conjunto de palabras, es la manifestación de la verdad de Dios en la vida de quien la proclama. La Escritura enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua, lo que significa que cada palabra pronunciada tiene un impacto en el mundo espiritual. Cuando alguien declara su libertad en Cristo, está estableciendo en la tierra lo que ya ha sido determinado en el cielo. En Mateo 18:18 Jesús afirma que todo lo que se ate en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. La oración es el vehículo que permite que la voluntad de Dios se haga realidad, que toda opresión sea removida y que el enemigo pierda todo derecho sobre la vida de los redimidos. El poder de la oración no radica en la cantidad de palabras, sino en la fe con la que se proclaman. En Santiago 5:16 se declara que la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata de un acto mecánico, sino de un clamor nacido de la convicción de que Dios ha dado autoridad sobre toda obra del enemigo. La oración eficaz es aquella que se fundamenta en la palabra, que no duda ni se tambalea, que se levanta con la certeza de que Dios ha prometido la victoria y que su fidelidad es inquebrantable. No hay brujería que pueda resistir una oración pronunciada con fe y alineada con la voluntad de Dios. Las palabras que se proclaman en la oración de liberación deben estar impregnadas de la verdad de la Escritura. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió con razonamientos humanos ni con emociones, sino con la palabra de Dios. En Mateo 4:4 declaró: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la clave para la victoria. Proclamar lo que Dios ya ha dicho, declarar lo que Él ha establecido y rechazar toda mentira del enemigo con la verdad absoluta que ha sido revelada en las Escrituras. No hay argumento demoníaco que pueda prevalecer cuando la verdad de Dios es proclamada con autoridad. La oración debe incluir el arrepentimiento, porque el enemigo aprovecha cualquier puerta abierta para operar en la vida de las personas. En el 1 Juan 1:9 se establece que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Toda área de pecado no confesado es un acceso legal para la opresión espiritual, por lo que es imprescindible que la oración incluya la renuncia a cualquier práctica, pensamiento o a actitud que haya dado lugar a la influencia de las tinieblas. No hay espacio para la complacencia ni para la justificación. La brujería pierde poder cuando toda puerta al enemigo es cerrada, con la confesión y la rendición total a Dios. Es fundamental proclamar la autoridad que ha sido dada en Cristo. En Lucas 10:19 Jesús declara: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad no es solo para algunos, sino para todos los que han sido redimidos. No se trata de una lucha en la carne, sino de una batalla que se gana en el Espíritu. Al reconocer que el poder de Dios ha sido depositado en quienes creen. El enemigo solo tiene influencia donde hay ignorancia, pero cuando se conoce la verdad y se ejerce la autoridad que ha sido dada, toda obra de brujería es destruida sin posibilidad de recuperación. La oración debe sellarse con la proclamación de la sangre de Cristo. En Apocalipsis 12:11 se establece que los redimidos vencieron al enemigo por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No hay poder más grande que la sangre de Cristo. Es la marca de la redención.
la señal de la victoria, el recordatorio de que el precio ya fue pagado y que no hay ninguna acusación que pueda sostenerse contra quienes han sido cubiertos por ella. Cuando se proclama la sangre de Cristo, el enemigo retrocede, porque sabe que su derrota ya ha sido declarada desde la cruz. La oración de liberación no solo rompe cadena, sino que establece un nuevo camino de vida. En 2 Corintios 5:17 se afirma que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No se trata solo de ser libre del ataque de la brujería, sino de entrar en una nueva dimensión de autoridad, comunión con Dios y manifestación del poder del reino. La liberación no es solo un evento, es el inicio de una vida en la plenitud de lo que Dios ha diseñado. No hay necesidad de temer ni de dudar. La oración de liberación no es un intento incierto de alcanzar la victoria. Es la proclamación de una verdad que ya ha sido establecida. En el 1 Juan 4:4 se declara que mayor es el que está en los redimidos que el que está en el mundo. Esto significa que no hay brujería, conjuro ni ataque que pueda prevalecer ante la autoridad de Cristo. La única razón por la que el enemigo se aferra es porque aún no ha sido confrontado con la verdad. Pero cuando la oración se levanta, cuando la palabra es proclamada y cuando la autoridad de Cristo es establecida, toda obra del enemigo es destruida sin posibilidad de restauración. En la siguiente parte se expondrá una realidad que muchos ignoran. Las puertas que sin saberlo han sido abiertas al enemigo. No basta con orar por liberación si las raíces del problema siguen presentes. Es imprescindible entender qué prácticas, pensamientos o hábitos han dado derecho a la opresión y cómo cerrarlas de manera definitiva. La brujería solo tiene poder donde hay acceso, y cuando todo acceso es anulado, el enemigo pierde toda posibilidad de operar. La oración es la llave, pero la obediencia es el candado que sella la victoria. Lo que viene no solo revelará la estrategia del adversario, sino que mostrará cómo asegurarse de que jamás vuelva a tener influencia. El enemigo no ataca al azar ni sin razón. Toda opresión espiritual necesita una puerta abierta, un acceso legal que le permita operar y aferrarse a la vida de una persona. Ninguna brujería puede afectar a quien está completamente cubierto por la presencia de Dios, pero cuando hay áreas expuestas, el adversario encuentra la oportunidad para sembrar destrucción. La Escritura revela que el pecado es la principal causa por la que las tinieblas tienen derecho a influenciar la vida de alguien. En Romanos 6:16 se advierte que aquel a quien se obedece, de él se es esclavo, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Esto significa que cuando se participa en prácticas contrarias a la voluntad de Dios, se está entregando territorio al enemigo. No es solo una cuestión de intención, sino de principios espirituales inquebrantables que rigen el mundo invisible. La idolatría es una de las puertas más peligrosas que permiten la entrada de la opresión. No se trata solo de adorar imágenes talladas, sino de cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón. En Deuteronomio 18, 10 a 12, se enumeran las prácticas que son abominación para el Señor, incluyendo la adivinación, el espiritismo y la consulta a los muertos. Todo intento de obtener conocimiento o poder fuera de Dios es una invitación a la influencia demoníaca. Muchos creen que ciertas prácticas son inofensivas, pero la Escritura deja claro que toda fuente que no provenga del Espíritu Santo está contaminada. En 1 Samuel 28, cuando Saúl consultó a una adivina en lugar de buscar a Dios, sentenció su propia ruina. El acceso que le dio al reino de las tinieblas resultó en su caída, demostrando que no se puede jugar con lo oculto sin sufrir las consecuencias.
Los objetos consagrados a las tinieblas también representan un vínculo con la opresión espiritual. En Hechos 19:19 se relata cómo aquellos que practicaban la magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente, mostrando que la liberación requiere un corte radical con todo lo que pertenece al enemigo. No se puede pedir libertad mientras se guardan elementos que fueron diseñados para esclavizar. Muchos han permitido que su hogar se convierta en un lugar de legalidad para la opresión, albergando imágenes, amuletos o reliquias vinculadas con lo oculto. En Josué 7, la maldición que cayó sobre Israel fue causada por un solo hombre, Acán, quien escondió un botín prohibido. Esto demuestra que incluso aquello que parece insignificante puede ser suficiente para bloquear la bendición y permitir la acción del enemigo. Las palabras que se han pronunciado sobre una persona también pueden abrir puertas al ataque espiritual. La Escritura enseña en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Toda declaración negativa, maldición generacional o pacto hecho en ignorancia tiene repercusiones en el mundo espiritual. En Números 22, Balac intentó contratar a Balaam para que maldijera a Israel, pero Dios intervino y transformó la maldición en bendición. Esto demuestra que las palabras tienen peso, pero también que la intervención divina puede anular cualquier decreto contrario. Para romper con estos lazos es necesario renunciar verbalmente a toda palabra pronunciada en contra del propósito de Dios, declarando que solo su voluntad se establece en la vida de quien busca liberación. Las relaciones con personas que practican lo oculto o viven en rebelión contra Dios también pueden ser un acceso para la opresión espiritual. En 2 Corintios 6:14 se advierte sobre el peligro de unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. No se trata de rechazar a quienes aún no conocen la verdad, sino de entender que las alianzas espirituales afectan la vida en formas profundas. En Jueces 16, Sansón perdió su fuerza cuando abrió su corazón a alguien que no temía a Dios. Su historia demuestra que la cercanía con las personas equivocadas puede ser la causa de la ruina, permitiendo que el enemigo encuentre un punto de entrada para debilitar y destruir. Las ataduras generacionales también pueden ser una causa de opresión. En Éxodo 25 se habla de la iniquidad que se transmite a las siguientes generaciones, mostrando que hay patrones espirituales que pueden repetirse si no son rotos. No se trata de un castigo arbitrario, sino de la consecuencia de caminar fuera del propósito divino. Sin embargo, en Cristo toda cadena es destruida. En Gálatas 3:13 se afirma que Él nos redimió de la maldición de la ley, habiendo sido hecho maldición por nosotros. Esto significa que ninguna atadura de generaciones pasadas puede prevalecer sobre quien ha sido redimido. Pero para caminar en esa libertad es necesario cortar todo pacto antiguo y establecer una nueva identidad en Cristo. El pecado oculto es otra de las razones por las que el enemigo puede mantener influencia en la vida de alguien. En Efesios 4:27 se advierte que no se debe dar lugar al diablo, lo que implica que cuando hay pecado sin confesar, se está abriendo una puerta para que las tinieblas operen. En el Salmo 32, versículos 3-5, David describe cómo su pecado sin confesar le causaba una opresión interna, hasta que finalmente lo entregó a Dios y experimentó la restauración. La falta de arrepentimiento es una de las mayores herramientas del enemigo para mantener a las personas en esclavitud, porque mientras el pecado no es confrontado, la opresión continúa. Los pensamientos y emociones también pueden ser un canal por el cual el enemigo toma influencia. En 2 Corintios 10:4-5 se enseña que las armas de la guerra espiritual no son carnales, sino poderosas en Dios
para destruir fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los ataques del enemigo muchas veces comienzan en la mente, sembrando miedo, duda y desesperanza. Si esos pensamientos no son sometidos a la verdad de la palabra, pueden convertirse en fortalezas que impiden la liberación. En Filipenses 4:8 se instruye a meditar en todo lo que es verdadero, honorable, justo y puro, porque la batalla se gana cuando la mente se alinea con la verdad de Dios. El ambiente en el que se vive también puede influir en la permanencia de la opresión. En Marcos 6:5-6 se narra que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra a causa de la incredulidad de la gente. Esto demuestra que el entorno espiritual afecta a la manifestación del poder de Dios. Un ambiente cargado de negatividad, desesperanza y rebeldía puede bloquear la obra de liberación. Es por eso que en Josué 24:15 se hace una declaración clara: yo y mi casa serviremos al Señor. Establecer la presencia de Dios en el hogar es fundamental para impedir que el enemigo tenga influencia. Cerrar las puertas al enemigo es un acto de determinación. No basta con desear la libertad, es necesario tomar acciones concretas para eliminar cualquier acceso que haya sido concedido. En Mateo 12:43 a 45 Jesús advierte que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca regresar con más fuerza si encuentra la casa vacía. Esto significa que no solo hay que expulsar al enemigo, sino llenar el lugar con la presencia de Dios, estableciendo una vida fundamentada en su palabra. La brujería solo tiene poder donde se le permite operar. Cuando todas las puertas son cerradas, cuando cada atadura es identificada y eliminada, el enemigo pierde todo derecho. En la siguiente parte se mostrará cómo sellar la victoria de manera definitiva, estableciendo un estilo de vida que impida cualquier intento de retorno de la opresión. La libertad en Cristo no es solo un momento de liberación, es un camino de continua victoria para quienes deciden caminar en obediencia y en la plenitud del Espíritu. La liberación no es solo un acto momentáneo, sino un estado que debe mantenerse con firmeza. No basta con haber roto las cadenas si no se toman las medidas necesarias para que el enemigo no vuelva a tener acceso. La Escritura advierte en Mateo 12:43 a 45 que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca regresar, y si encuentra la casa vacía, entra de nuevo con otros aún peores, haciendo que la condición final sea más grave que la primera. Esto demuestra que la verdadera libertad no consiste solo en expulsar la opresión, sino en llenar cada área de la vida con la presencia de Dios, asegurando que no quede espacio para la influencia del adversario. El enemigo no se rinde con facilidad. Aunque haya sido derrotado, intentará recuperar el terreno perdido utilizando las mismas estrategias con las que operó antes. La falta de vigilancia es la razón por la que muchos, después de haber experimentado una poderosa liberación, vuelven a caer en las mismas ataduras. En el 1 Pedro 5:8 se advierte que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Su objetivo no es solo atacar, sino encontrar a aquellos que han bajado la guardia, que han descuidado su vida espiritual y que han dejado de protegerse con la armadura de Dios. Por eso, Efesios 6:11 ordena vestirse con toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas del enemigo. La oración no puede ser vista como un evento aislado, sino como una disciplina constante. En 1 Tesalonicenses 5:17 se ordena orar sin cesar, porque la comunión con Dios es la única garantía de protección y fortaleza espiritual. La oración mantiene viva la conexión con el poder divino y evita que el enemigo encuentre un punto de entrada. No se trata solo de pedir protección, sino de establecer una relación continua con Dios.
donde su voz, su dirección y su paz se convierten en la fortaleza impenetrable que impide cualquier ataque del adversario. El estudio y la meditación en la palabra son esenciales para sostener la victoria. En Josué 1:8 se instruye a meditar en la ley de Dios de día y de noche para prosperar en todo. La Escritura no es solo un conjunto de enseñanzas, sino el arma con la que se vence en la guerra espiritual. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, cada ataque del enemigo fue respondido con un escrito está, demostrando que la verdad de Dios es lo único que puede derrotar toda mentira y estrategia del diablo. Si la mente no está llena de la palabra, será vulnerable a los engaños con los que el enemigo buscará recuperar el control. El entorno en el que se vive también debe ser protegido. En Hechos 19:19, aquellos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, demostrando que la verdadera liberación requiere una limpieza total de todo lo que haya sido un canal para la opresión. No se puede pretender vivir en libertad mientras se guardan objetos, costumbres o influencias que fueron una puerta abierta al enemigo. La atmósfera de un hogar debe estar saturada con la presencia de Dios, porque donde su luz brilla, las tinieblas no tienen lugar. La alabanza y la adoración son herramientas poderosas para sellar la victoria y mantener alejada la opresión. En 2 Crónicas 20:22 se relata cómo cuando el pueblo de Dios comenzó a alabar, el Señor puso emboscadas contra sus enemigos y los destruyó. La adoración no es solo un acto de devoción, sino una estrategia de guerra espiritual. Cuando se exalta el nombre de Dios, las fuerzas del enemigo se debilitan y son forzadas a retroceder. Un corazón que vive en adoración es un corazón en el que el adversario no puede sembrar desesperanza, temor ni engaño. La santidad es el cerrojo definitivo contra cualquier intento de regreso del enemigo. En el 1 Pedro 1:16 se ordena ser santo, porque Dios es santo. La santidad no es solo una condición moral, sino un escudo contra toda influencia maligna. Cada área de la vida debe estar alineada con la voluntad de Dios, porque cualquier espacio de desobediencia es una brecha por la que el enemigo intentará entrar. En Santiago 4:7 se establece que la clave para resistir al diablo y verlo huir es someterse primero a Dios. Sin una vida de obediencia no hay autoridad para expulsar al adversario. El compromiso con la congregación y el cuerpo de Cristo es otro pilar para la estabilidad espiritual. En Hebreos 10:25 se exhorta a no dejar de congregarse, porque la comunidad de fe fortalece, edifica y protege. La soledad es el terreno donde el enemigo ataca con mayor facilidad. Aquellos que se aíslan se vuelven vulnerables a los ataques de duda, temor y desánimo. La comunión con otros creyentes proporciona un ambiente de apoyo, donde la intercesión y el compañerismo se convierten en una barrera contra cualquier intento de opresión. El enemigo intentará hacer creer que la batalla ha terminado, que ya no es necesario estar en guardia y que no hay más riesgo. Pero la Escritura enseña que la vida cristiana es un estado de constante vigilancia. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos que velaran y oraran para no caer en tentación. La falta de vigilancia fue lo que permitió que Pedro negara a Cristo, mostrando que incluso aquellos con un llamado poderoso pueden tropezar si descuidan su relación con Dios. La perseverancia es lo que garantiza que la victoria no sea temporal, sino permanente. En Gálatas 6:9 se exhorta a no cansarse de hacer el bien, porque a su tiempo se cosechará si no se desmaya. La constancia en la oración, el estudio de la palabra, la alabanza y la comunión con Dios son las prácticas que mantienen la victoria firme. El enemigo puede intentar regresar, pero encontrará una fortaleza impenetrable si cada área ha sido sellada con la
verdad y el poder de Dios. La liberación no es solo el final de una opresión, sino el inicio de una vida de autoridad. En Lucas 10:19 se recuerda que aquellos que están en Cristo han recibido poder sobre toda obra del enemigo y que nada podrá dañarlos. Esta promesa no es una teoría, sino una realidad para quienes deciden caminar en ella con determinación y fe. No se trata solo de ser libre, sino de vivir como alguien que ha sido llamado a ejercer dominio sobre las tinieblas, estableciendo el reino de Dios en cada aspecto de su vida. No hay razón para temer porque la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. En Romanos 8:37 se declara que en Él se es más que vencedor. Esto significa que no solo se vence, sino que se vive en una condición de triunfo continuo. El enemigo puede intentarlo, pero no tiene poder sobre quien ha sellado su vida con la presencia de Dios. La verdadera libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la plenitud de la presencia de Dios, habitando en cada área. Nada de lo que el enemigo intente podrá prevalecer cuando la verdad ha sido establecida. En Juan 8:32 Jesús declaró que conocer la verdad es lo que hace libre. La verdad de Dios es inquebrantable. Y cuando alguien decide caminar en ella, ninguna mentira, engaño o ataque puede tener efecto. No importa cuánto haya intentado el adversario, cuánto daño haya querido causar, ni cuántas veces haya lanzado sus dardos, porque en Cristo la victoria ya está garantizada. El enemigo ha perdido, la opresión ha sido rota, la libertad ha sido establecida. Ahora solo queda una decisión: permanecer firme, caminar en autoridad y no permitir que ninguna estrategia de las tinieblas vuelva a tomar lugar. Dios ha dado todo lo necesario para vencer. Ahora es el tiempo de vivir como alguien que ha sido verdaderamente libre. La victoria sobre las tinieblas no es solo un evento aislado, sino el inicio de una vida en la plenitud de Dios. La liberación de la brujería y toda obra de opresión no es el destino final, sino la puerta de entrada a un caminar lleno de propósito, autoridad y poder espiritual. Muchos han sido liberados, pero pocos han aprendido a vivir en la dimensión de gloria que Dios tiene reservada para aquellos que deciden permanecer en su presencia. No basta con haber roto las cadenas. Es necesario conocer qué hacer con la libertad que se ha recibido. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, su travesía no terminó en el desierto, sino que había una tierra prometida esperando ser conquistada. La pregunta no es solo cómo liberarse, sino cómo vivir como alguien que ha sido redimido, restaurado y posicionado en la victoria que Cristo ya aseguró. El enemigo no solo busca esclavizar, sino también robar el propósito de aquellos que han sido llamados a brillar con la luz de Dios. La brujería, los ataques espirituales y las estrategias del adversario no tienen como único objetivo traer aflicción, sino impedir que se cumpla el destino divino sobre una vida. La mayor trampa del enemigo no es solo oprimir, sino convencer a las personas de que no tienen un llamado más grande. Sin embargo, en Jeremías 29:11, Dios declara que sus planes son de bienestar y no de calamidad, para dar un futuro y una esperanza. Esto significa que cada liberación trae consigo una nueva oportunidad para caminar en la plenitud de lo que ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo. La vida después de la liberación no es un terreno neutral, sino un espacio donde se debe avanzar con determinación y firmeza. Cada persona que ha sido liberada ha sido también equipada para edificar y expandir el reino de Dios. En Mateo 5:14 Jesús declaró que sus seguidores son la luz del mundo, llamados a brillar en medio de las tinieblas. Esto implica que aquellos que han sido rescatados no pueden quedarse en la pasividad, sino que han sido capacitados para traer liberación a otros. La victoria sobre la opresión
no es solo un testimonio personal, sino un mandato para ser agentes de transformación en la vida de quienes aún están en cadenas. El enemigo teme a aquellos que han descubierto su verdadera identidad en Cristo. Cuando alguien comprende que ha sido hecho hijo de Dios, que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y que ha sido sellado con la autoridad del Espíritu Santo, se convierte en una amenaza contra todo plan de oscuridad. En Romanos 8:17 se afirma que los creyentes son herederos de Dios y coherederos con Cristo, lo que significa que la misma autoridad con la que Jesús venció ha sido depositada en aquellos que han sido redimidos. La opresión del enemigo pierde poder cuando se entiende que no solo se ha sido liberado, sino que se ha sido elevado a una posición de victoria absoluta. La victoria sobre la brujería no es solo el rompimiento de ataduras, sino el establecimiento de una nueva mentalidad. Muchos han sido liberados, pero siguen viviendo con el temor de volver a ser atacados, sin darse cuenta de que su verdadera identidad en Cristo los coloca en una posición de dominio y no de vulnerabilidad. En 2 Timoteo 1:7 se declara que Dios no ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La mentalidad de esclavitud debe ser reemplazada por una mentalidad de autoridad. No se trata de vivir huyendo de los ataques del enemigo, sino de caminar con la certeza de que ninguna arma forjada prosperará contra quienes han sido cubiertos por el poder de Dios. El propósito de la liberación es llevar a una dimensión donde la presencia de Dios se convierte en el centro absoluto de la existencia. En Éxodo 33:14, Dios le dijo a Moisés que su presencia iría con él y le daría descanso. Esto significa que la verdadera seguridad no está en la ausencia de ataques, sino en la certeza de que la presencia de Dios es el refugio y la fortaleza inquebrantable. Caminar en esa presencia transforma completamente la manera en que se vive. No se trata solo de evitar las tinieblas, sino de irradiar la luz de Cristo con tal intensidad que las tinieblas sean disipadas en cada lugar donde se ponga el pie. La restauración después de la opresión no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que multiplica lo que el enemigo intentó robar. En Joel 2:25, Dios promete restaurar los años que fueron consumidos. No importa cuánto daño haya causado la brujería, cuántas oportunidades hayan sido bloqueadas o cuántos caminos hayan sido cerrados, porque la restauración divina no solo devuelve, sino que sobreabunda. Cuando Dios restaura, lo hace en una medida mayor de lo que fue arrebatado. La victoria sobre el enemigo no solo trae libertad, sino también restitución, cumplimiento de promesas y aceleración del propósito divino. La vida de aquellos que han sido liberados debe ser testimonio de la gloria de Dios. En Isaías 61:3 se declara que aquellos que han sido restaurados recibirán manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. La liberación no es solo un beneficio personal, sino una manifestación del poder de Dios que debe ser visible para el mundo. No se trata solo de dejar atrás la opresión, sino de convertirse en un instrumento a través del cual otros puedan encontrar la misma libertad. La victoria sobre la brujería debe ser celebrada no solo como el fin de una batalla, sino como el inicio de una vida llena de propósito y expansión. En Filipenses 1:6 se afirma que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el tal día del día de Jesucristo. Dios no solo libera, sino que también conduce hacia un destino que supera toda expectativa. Cada paso en la vida de un redimido está diseñado para llevarlo a mayores niveles de gloria, autoridad y manifestación del reino. El enemigo no tiene poder sobre aquellos que han decidido caminar en la plenitud de Cristo. En Colosenses 2:10 se declara que en Él se está completo, lo que significa que no hay nada que pueda añadir temor, duda o inseguridad.
No se puede vivir con la preocupación de lo que el adversario intentará hacer, sino con la certeza de que en Cristo ya todo ha sido asegurado. La verdadera libertad no es solo la ausencia de opresión, sino la manifestación de una vida completamente rendida a Dios, donde su voluntad se cumple sin obstáculos. No hay razón para mirar atrás ni para temer el futuro. En Isaías 41:10, Dios ordena no temer, porque Él es quien sostiene con su mano poderosa. No importa cuán grande haya sido la batalla, porque la victoria ya ha sido declarada desde la eternidad. La brujería solo tiene poder sobre quienes desconocen la verdad, pero cuando la verdad ha sido revelada, ninguna mentira del enemigo puede prevalecer. Dios ha hecho un llamado claro: caminar en la plenitud de la victoria, sin retroceder, sin dudar y sin permitir que el enemigo tenga espacio en ninguna área. La libertad ya ha sido entregada, la autoridad ha sido concedida y el camino está despejado para avanzar sin restricciones. En Deuteronomio 28:13 se establece que quienes permanecen en obediencia serán cabeza y no cola, estarán arriba y no debajo. No hay otro destino para quienes han sido redimidos que el de caminar en una dimensión donde la presencia de Dios es el fundamento de cada paso. El enemigo ha sido derrotado y la victoria ha sido establecida. No hay más temor, no hay más cadenas, no hay más opresión. Lo que viene es un tiempo de expansión, crecimiento y manifestación del poder de Dios. Nada de lo que el enemigo intentó podrá prevalecer, porque en Cristo todo ha sido restaurado, redimido y llevado a una gloria mayor. La brujería ya no tiene efecto, porque la sangre de Cristo ha cubierto, limpiado y asegurado un destino donde la plenitud de Dios es la única realidad. Ahora solo queda avanzar sin mirar atrás, sin dudar y sin detenerse. Porque la victoria no es solo un momento, sino el estado eterno de quienes han sido llamados a caminar en la luz del reino. ¿Alguna vez has imaginado un mundo donde los humanos vivían casi 1000 años? Un tiempo en que gigantes caminaban por la tierra y la maldad crecía tanto que Dios decidió comenzar todo de nuevo. Las páginas iniciales de la Biblia revelan un periodo fascinante y perturbador antes de que las aguas cubrieran la tierra. Este es el relato del mundo que Noé conoció. Un mundo que Dios consideró tan corrompido que necesitaba ser completamente renovado. El mundo antediluviano comenzó con perfección. Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivían en completa armonía en el jardín del Edén. De acuerdo con Génesis, ellos caminaban y conversaban con Dios. El jardín era irrigado por 4 ríos principales: Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates. La vegetación era exuberante y el trabajo consistía apenas en cuidar aquel paraíso. Pero algo cambió todo. La serpiente, identificada en otros pasajes como Satanás, confrontó a Eva con una pregunta astuta. ¿Es cierto que Dios dijo: no coman de ningún fruto de los árboles del jardín? Eva respondió que podían comer los frutos, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. La serpiente replicó: ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Seducida, Eva comió del fruto prohibido y ofreció a Adán, quien también comió. Por primera vez sintieron vergüenza y miedo. Se escondieron de Dios, pero Él los llamó:
¿Dónde están ustedes? Esta desobediencia transformó completamente la realidad humana. Dios pronunció sus consecuencias. Dolor en el parto para la mujer. Trabajo arduo para el hombre. Y expulsión del jardín. La humanidad entró en una nueva fase, separada de la presencia directa de Dios y marcada por la mortalidad. Fuera del jardín, Adán y Eva comenzaron a constituir familia. Eva dio a luz a Caín y después a Abel. El texto bíblico en Génesis narra que Caín se convirtió en agricultor mientras que Abel cuidaba rebaños. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín trajo frutos de la tierra y Abel las primeras y mejores partes de sus animales. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Esto despertó una ira intensa en Caín, a quien Dios advirtió: ¿por qué estás furioso? Si hicieras el bien, ¿no serías aceptado? Pero si no haces el bien, sabe que el pecado te acecha a la puerta. Él desea conquistarte, pero tú debes dominarlo. Caín no escuchó. Invitó a su hermano a ir al campo, y cuando estaban solos, atacó a Abel y lo mató. Fue el primer homicidio registrado en las Escrituras, un marco sombrío que mostraba cómo la corrupción había rápidamente contaminado a la humanidad. Cuando Dios cuestionó a Caín sobre el paradero de Abel, él respondió con la célebre frase: «No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano?». Dios, que todo lo sabía, pronunció su juicio. Caín sería maldecido y se convertiría en un fugitivo errante en la tierra. Temiendo por su vida, Caín expresó su miedo: «Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Cualquiera que me encuentre podrá matarme». Dios, en su misericordia, colocó una señal protectora en Caín y decretó que quien lo matara sería vengado 7 veces. Uno de los aspectos más sorprendentes del mundo antediluviano es la longevidad extraordinaria de los patriarcas. La Biblia relata en Génesis capítulo 5 una genealogía impresionante con detalles precisos. Adán vivió 930 años antes de morir. Su hijo Set vivió 912 años. Enos, 905 años. Cainán, 910 años. Mahalaleel, 895 años. Jared vivió aún más, 962 años. Adán vivió más. Adán vivió más. Estas edades son tan extraordinarias que muchos estudiosos han intentado interpretarlas de diversas formas. Sin embargo, el texto bíblico las presenta como hechos históricos. Algo en la atmósfera, en la genética humana o en las condiciones ambientales de aquel tiempo primitivo permitía vidas extremadamente largas.
Esta longevidad significaba que varias generaciones convivían simultáneamente. Adán, por ejemplo, todavía estaba vivo cuando Lamec, padre de Noé, nació. Esto creaba una transmisión directa de conocimiento e historias entre muchas generaciones, pero había una excepción notable en esta lista de vidas largas: Enoc. La Biblia dice que Enoc anduvo con Dios y ya no fue hallado, porque Dios lo había arrebatado. Después de 365 años, edad relativamente corta para aquella época, Enoc no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente por Dios. Esta realidad de vidas tan largas ciertamente moldeó la sociedad antediluviana de maneras que apenas podemos imaginar. Uno de los relatos más enigmáticos de la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 6, versículo 4. En aquellos días había Nefilim en la tierra. Y también después, cuando los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. ¿Quiénes eran estos Nefilim? El texto bíblico es sucinto, pero indica que eran seres de gran estatura física, descritos como valientes y hombres de renombre. Algunas tradiciones interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos, otros como descendientes del linaje de Set, considerado más fiel a Dios, que se mezclaron con las hijas de los hombres, posiblemente descendientes de Caín. Independientemente de la interpretación exacta, el texto indica que esta era una época de corrupción creciente. Génesis capítulo 6 continúa relatando que el Señor vio que la perversidad del hombre había aumentado en la tierra, y que toda la inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y solamente para el mal. La violencia dominaba aquella sociedad. El versículo 13 menciona que la tierra estaba llena de violencia. Imaginen una sociedad donde las personas vivían casi 1000 años acumulando riquezas, poder y infelizmente también maldad y violencia por siglos. La corrupción alcanzó tal nivel que el texto bíblico hace una declaración impactante. El Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y su corazón se entristeció. La situación se había vuelto tan grave que Dios decidió que una intervención radical sería necesaria. En medio de este panorama sombrío de corrupción global, surge una figura de contraste. Noé, sin embargo, halló gracia a los ojos del Señor. La Biblia describe a Noé como hombre justo, íntegro entre la gente de su época que andaba con Dios. ¿Qué significaba ser justo en aquel mundo totalmente corrompido? El texto no proporciona detalles específicos de sus acciones, pero indica que, mientras todos se entregaban a la violencia y perversidad, Noé se mantenía fiel a Dios. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ya era un hombre de 500 años cuando los engendró, según el relato bíblico.
Nuevamente vemos la longevidad característica de aquella época. La decisión divina fue comunicada a Noé. Voy a destruir de la faz de la tierra al hombre que creé, y junto con él a los animales, los reptiles y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Sin embargo, Dios ofreció a Noé instrucciones precisas para la salvación de su familia y de muestras del reino animal. Sin embargo, harás un arca. Las especificaciones del arca eran detalladas: madera de ciprés, calafateada con betún por dentro y por fuera, con 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Debería tener un techo con un espacio de 1 codo de altura entre sus paredes y el techo. La entrada debería quedar en uno de los lados y el arca tendría 3 pisos. Noé recibió no solo instrucciones para construir el arca, sino también la promesa de una alianza. Pero contigo estableceré mi alianza. Construir una embarcación en las dimensiones ordenadas por Dios era una tarea monumental. Considerando el codo como aproximadamente 45 centímetros, el arca mediría cerca de 135 metros de longitud, 22 metros y medio de anchura y 13 metros y medio de altura. La Biblia no entra en detalles sobre el proceso de construcción, pero podemos deducir que llevó décadas. Noé, ya avanzado en edad, presumiblemente contó con la ayuda de sus 3 hijos y tal vez de trabajadores contratados. Imaginen la escena: un hombre construyendo un enorme barco en tierra firme, posiblemente lejos de cualquier masa significativa de agua. El texto no menciona las reacciones de las personas, pero es razonable suponer que Noé enfrentó escarnio y ridiculización. Hebreos capítulo 11 en el Nuevo Testamento añade que Noé construyó el arca movido por santo temor, siendo heredero de la justicia que viene por la fe. La madera de ciprés fue elegida probablemente por su resistencia y durabilidad. El betún serviría como impermeabilizante. La estructura de 3 pisos permitiría la acomodación adecuada de los diversos tipos de animales y provisiones. Durante todo ese tiempo, mientras martillaba y cerraba, Noé probablemente alertaba a sus contemporáneos sobre el juicio venidero. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5 se refiere a Noé como predicador de la justicia. Sus esfuerzos en la construcción del arca eran un testimonio vivo de su fe en las palabras de Dios. A medida que la estructura tomaba forma, se convertía en un monumento a la fe de un hombre que creía en Dios contra todas las evidencias visibles. En un mundo que continuaba su rutina como si el mañana estuviera garantizado. Las instrucciones divinas incluían no solo la salvación de Noé y su familia, sino también de representantes del reino animal. Dios ordenó: haz entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivos, macho y hembra,
para conservarlos vivos contigo. De cada especie de ave, de cada especie de animal grande y de cada especie de animal pequeño que se mueve pegado al suelo, vendrá una pareja a ti para que sean conservados vivos. Posteriormente, Dios especificó aún más: 7 parejas de cada especie de animal limpio, apropiado para sacrificio, y de aves, pero solo una pareja de los animales impuros. Muchos cuestionan cómo tantos animales podrían caber en un solo barco. Estudios sugieren que el arca tenía capacidad suficiente si consideramos especies conforme a la definición bíblica, posiblemente más amplia que nuestra clasificación científica moderna. Y si muchos animales eran jóvenes o menores, la Biblia no explica cómo los animales llegaron hasta el arca. Solo afirma que vinieron a Noé y entraron en el arca. Esto sugiere una migración sobrenatural orientada por Dios, sin que Noé necesitara capturarlos. Noé también recibió instrucciones para almacenar alimentos. Almacena todo tipo de alimento para ti y para ellos. Imaginen las reservas necesarias para alimentar a tantos animales durante un periodo prolongado: granos, frutas secas, heno, vegetación preservada. La logística era inmensa. La preparación de estos suministros debe haber sido una tarea adicional gigantesca para Noé y su familia, demostrando su compromiso total con el plan divino en todos los detalles. Después de décadas de preparación, el momento llegó. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, conforme al relato bíblico en Génesis capítulo 7, versículo 10. Pasados 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El texto describe con precisión cronológica: en el año 600 de la vida de Noé, en el día 17 del segundo mes, en aquel día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo se abrieron. La catástrofe no vino solo como lluvia, sino también como una convulsión geológica. Las fuentes del gran abismo se rompieron, sugiriendo inundaciones, tsunamis, etc., o incluso alteraciones tectónicas profundas. La Biblia relata: la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Este no era un temporal común, sino una inundación catastrófica global. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de ellos, entraron en el arca. Junto con ellos vinieron las parejas de animales conforme Dios había ordenado. Y el Señor cerró la puerta del arca. Esta frase simple marca un momento solemne. No fue Noé quien determinó el momento final, sino Dios mismo. La gracia tenía un límite de tiempo, y ahora la puerta estaba cerrada para aquella generación que había despreciado las advertencias.
El agua subió y elevó el arca por encima de la tierra. Las aguas prevalecieron y crecieron sobremanera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. El texto indica que el nivel del agua superó los más altos montes en 15 codos, completamente sumergidos. Pereció toda carne que se movía sobre la tierra, tanto las aves como el ganado, los animales salvajes y todo ser que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. La sentencia divina fue ejecutada plenamente, marcando el fin de aquel mundo antediluviano. El texto bíblico no proporciona muchos detalles sobre cómo fue el día a día dentro del arca durante el diluvio, pero podemos inferir algunas realidades basadas en las informaciones disponibles. El arca flotaba sobre las aguas, completamente aislada. 8 seres humanos: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, eran los únicos representantes de la humanidad que quedaron. Junto a ellos estaban todas aquellas parejas de animales de diferentes especies. El interior del arca debe haber sido un ambiente con sonidos, olores y actividades constantes. El mantenimiento de los animales exigía trabajo diario, alimentación, limpieza, cuidados. Los compartimentos mencionados en la descripción de la construcción probablemente ayudaban a organizar los diferentes tipos de criaturas. No había cómo saber cuánto tiempo duraría aquel confinamiento. Aunque Dios hubiese revelado que llovería por 40 días y 40 noches, no había información sobre cuánto tiempo las aguas permanecerían cubriendo la tierra. Imaginen la fe necesaria para Noé y su familia. Afuera, todo lo que conocían estaba sumergido. Todos los que habían ridiculizado a Noé ahora habían perecido. No había señal de la tierra en ninguna dirección. Las comidas en el arca probablemente seguían una rutina. Las provisiones almacenadas necesitaban ser administradas con cuidado, sin saber exactamente cuánto tiempo deberían durar. El balanceo constante de la embarcación sobre las aguas turbulentas, los sonidos de los animales, la oscuridad quebrada apenas por alguna iluminación que pudieran haber provisto, el espacio limitado para 8 personas. Todas estas condiciones exigían paciencia, cooperación y fe continua. La Biblia no menciona conflictos entre los ocupantes humanos del arca, sugiriendo que, a pesar de las condiciones desafiantes, la familia de Noé se mantuvo unida en propósito y fe durante este periodo extraordinario. Después de 40 días y 40 noches de lluvia incesante, las precipitaciones finalmente cesaron. Sin embargo, esto no significó el fin inmediato de la prueba. El texto bíblico relata: las aguas dominaron sobre la tierra durante 150 días. Imaginen el paisaje visto desde dentro del arca.
un océano interminable en todas las direcciones, sin cualquier señal de tierra. Los antiguos continentes y montañas, ciudades y bosques, todo estaba completamente sumergido. Génesis capítulo 8 relata: Dios hizo soplar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a bajar. Este viento divino inició el proceso de evaporación y retroceso de las aguas. Un momento significativo ocurrió cuando el arca se posó sobre los montes de Ararat, en la región que hoy corresponde a Turquía Oriental. Este no fue el fin de la jornada, pero sí la primera señal de que las aguas estaban de hecho retrocediendo. La Biblia marca con precisión la cronología. En el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de los montes. Gradualmente, más evidencias de la tierra resurgían. Noé implementó un sistema para verificar las condiciones externas. Después de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó un cuervo. Esta ave volaba de un lado a otro, pero no proporcionó a Noé la información que buscaba sobre el estado de la tierra. A continuación, soltó una paloma para ver si las aguas habían disminuido de la superficie de la tierra. En el primer intento, la paloma regresó, indicando que aún no había lugar seco para posarse. 7 días después, Noé envió nuevamente la paloma, que regresó con una hoja de olivo recién arrancada, una señal de esperanza, mostrando que la vegetación comenzaba a reaparecer. Después de otros 7 días, la paloma fue soltada por tercera vez y no regresó, indicando que había encontrado hábitat adecuado fuera del arca. Este periodo de espera y verificación gradual demuestra la prudencia de Noé, incluso después de ver las cimas de las montañas. Esperó pacientemente las señales divinas para dejar la seguridad del arca. Finalmente, después de más de 1 año dentro del arca, llegó el momento de salir. Dios ordenó a Noé: sal del arca, tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de ellos. Haz salir también a todos los seres vivos que están contigo, las aves, los grandes animales terrestres y los pequeños animales que se mueven pegados al suelo. Hazlos salir para que se esparzan por la tierra, sean fértiles y se multipliquen. La salida del arca debe haber sido un momento extraordinario. Los 8 seres humanos que habían sobrevivido al diluvio pisaron en un mundo transformado, lavado por el juicio divino. La primera acción de Noé al salir fue significativa. Construyó un altar dedicado al Señor y tomando algunos animales y aves puros, los ofreció como holocausto en el altar. Este acto de adoración y agradecimiento muestra la prioridad espiritual de Noé, reconociendo la salvación divina antes de cualquier otra consideración. La respuesta de Dios fue igualmente significativa.
El Señor sintió el aroma agradable y dijo en su corazón: Nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues las inclinaciones de su corazón son malas desde la infancia, y nunca más destruiré a todos los seres vivos como hice esta vez. Dios estableció entonces una alianza con Noé, prometiendo que, mientras dure la tierra, no dejarán de existir siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Como señal visible de esta alianza, Dios colocó el arco iris en las nubes. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra y en ellas aparezca el arco iris, entonces me acordaré de mi alianza con ustedes, y nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir toda forma de vida. El mundo postdiluviano recibió un nuevo orden. Dios bendijo a Noé y sus hijos diciendo: Sean fértiles, multiplíquense y llenen la tierra. La humanidad recibió permiso para alimentarse de animales, además de las plantas. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org, pero con la prohibición de comer carne con sangre. Dios también estableció el principio de justicia humana. Quien derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios, el hombre fue hecho. Después del diluvio, la recuperación de la población humana comenzó con los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. La Biblia afirma: fueron los 3 hijos de Noé que salieron del arca, y a partir de ellos toda la tierra fue poblada. El capítulo 10 de Génesis, frecuentemente llamado Tabla de las Naciones, traza los linajes de esos 3 hijos, mostrando cómo diferentes pueblos y naciones surgieron de ellos. Esta es una de las más detalladas genealogías etnográficas de la literatura antigua. De los descendientes de Jafes vinieron muchos de los pueblos que se establecieron en las regiones costeras del Mediterráneo y en Europa. Sus hijos incluían a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. De Cam descendieron los cananeos, egipcios y otros pueblos africanos y del Oriente Medio. Entre sus descendientes notables estaba Nimrod, descrito como el primer hombre poderoso en la tierra y valiente cazador delante del Señor. Él fundó reinos que incluían Babel, Erec y Akkad en la tierra de Sinar. Sem fue el ancestro de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos. El linaje de Sem es particularmente importante en la narrativa bíblica, pues a través de él vendría Abraham y, eventualmente, el pueblo de Israel. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org.
A medida que la población crecía, las personas se esparcían. Inicialmente, conforme a Génesis 11, toda la tierra tenía una sola lengua y un solo modo de hablar. Las personas se establecieron en la llanura de Sinar, Mesopotamia, y comenzaron a construir una ciudad y una torre que alcance los cielos. Esta construcción, conocida como la Torre de Babel, representaba la arrogancia humana y el deseo de hacerse un nombre independiente de Dios. Subtítulos realizados por la comunidad de Amara.org. El Señor intervino, confundiendo el lenguaje de las personas, haciendo que no pudieran entenderse unas a otras. Como resultado, el proyecto fue abandonado y el Señor los dispersó de allí por toda la tierra. Esta dispersión aceleró el proceso de diversificación cultural y lingüística de la humanidad postdiluviana. El diluvio transformó radicalmente el paisaje terrestre. La Biblia sugiere que las fuentes del gran abismo se rompieron, indicando posiblemente alteraciones tectónicas significativas. Las aguas prevalecieron por más de un año, alterando formaciones geológicas y depositando sedimentos en vastas áreas. Aunque el texto bíblico no proporciona detalles sobre las diferencias específicas entre el mundo antediluviano y el postdiluviano, podemos notar algunos cambios sutiles. Por ejemplo, la longevidad humana comenzó a disminuir gradualmente después del diluvio. Si antes era común vivir 900 años, las generaciones posteriores al diluvio experimentaron vidas progresivamente más cortas. Dios estableció el arco iris como un fenómeno atmosférico permanente, sugiriendo que algunas condiciones climáticas habían cambiado. Algunos estudiosos especulan que el firmamento o expansión mencionado en Génesis 1 puede haber sido alterado por el diluvio, resultando en cambios en las condiciones atmosféricas. La Biblia también menciona que después del diluvio, Dios permitió que los humanos consumieran carne animal, algo no mencionado antes. Esto sugiere posibles alteraciones en las condiciones de subsistencia y en la relación entre humanos y animales. Los Nephilims, mencionados antes del diluvio, son referidos nuevamente después del evento, aunque posiblemente en contexto diferente. Números 13, versículo 33, menciona Nefilins entre los habitantes de Canaán, vistos por los espías israelitas. Tradiciones de un gran diluvio aparecen en culturas alrededor del mundo, con notables similitudes con el relato bíblico, sugiriendo una posible memoria colectiva de este evento catastrófico. Fósiles encontrados en todo el mundo frecuentemente muestran evidencias de muerte y sepultura rápida en capas sedimentarias consistentes con un evento de inundación catastrófica.
aunque la interpretación de estos hallazgos sea objeto de debate científico. El diluvio representa uno de los ejemplos más dramáticos del juicio divino en la Biblia. Segunda, Pedro 2, versículo 5, se refiere al evento como un ejemplo del juicio de Dios sobre la impiedad, cuando Él no perdonó al mundo antiguo, sino que preservó a Noé, predicador de la justicia, y a otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Jesús hizo referencia al diluvio como un ejemplo del juicio venidero. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Pues en los días anteriores al diluvio, la gente vivía comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no percibieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, versículos 37 a 39. Este pasaje destaca una importante lección del diluvio. Subtítulos realizados por la comunidad de amara.org. El juicio divino frecuentemente viene cuando las personas están viviendo sus vidas normales, inconscientes de la inminente intervención divina. Otra lección significativa es la paciencia de Dios. Primera, Pedro 3, versículo 20. Menciona que Dios esperó pacientemente en los días de Noé, mientras el arca estaba siendo construida. La construcción del arca probablemente llevó décadas, ofreciendo amplia oportunidad para el arrepentimiento. Hebreos 11 destaca la fe de Noé como ejemplar. Por la fe Noé, cuando fue advertido sobre cosas que aún no se veían, movido por santo temor, construyó un arca para salvar a su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe. La historia del diluvio también ilustra el principio de que Dios juzga el pecado, pero provee medios de salvación para los que confían en Él. El arca se convirtió en un símbolo de esta verdad, prefigurando la salvación en Cristo. Finalmente, la alianza de Dios con Noé después del diluvio demuestra la gracia divina y el compromiso con la preservación de la creación a pesar de la continua inclinación humana hacia el mal. Intentar reconstruir cómo era el mundo antediluviano, basándose estrictamente en el texto bíblico, y cómo era el mundo antediluviano, es un ejercicio limitado, pues la Biblia proporciona apenas vislumbres de aquella era. Sin embargo, esos vislumbres son fascinantes. La tecnología en el mundo antediluviano parece haber sido significativamente desarrollada. Ya en la 7ª generación después de Adán, la Biblia menciona a Tubal-Caín como artífice de todo instrumento cortante.
de bronce y de hierro. Génesis 4, versículo 22. Esto sugiere metalurgia avanzada. Jubal, hermano de Tubal-Caín, es descrito como el padre de todos los que tocan arpa y flauta, indicando desarrollo musical. La construcción del arca por Noé demuestra conocimientos avanzados de carpintería e ingeniería. Crear una embarcación estable de aquellas dimensiones exigía comprensión sofisticada de principios estructurales. La larga vida de las personas de aquella época permitiría acumulación de conocimiento y habilidades a lo largo de siglos, potencialmente resultando en avances significativos. La Biblia menciona que había nefilins en la tierra en aquellos días, y los describe como héroes de la antigüedad, hombres famosos. Aunque el texto no proporciona detalles específicos sobre estos seres, su presencia sugiere un mundo significativamente diferente del nuestro. El texto bíblico afirma que la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y llena de violencia. Esta descripción sugiere una sociedad donde la agresión y la inmoralidad se habían convertido en la norma, no la excepción. Génesis 6, versículo 5, ofrece una evaluación sombría. El Señor vio que la maldad del hombre había aumentado en la tierra, y que toda la inclinación de los pensamientos de su corazón era siempre y solamente para el mal. Esta corrupción moral generalizada caracterizaba a aquella civilización antediluviana. La ausencia de naciones organizadas conforme las conocemos hoy también es notable. El mundo antes del diluvio parece haber sido gobernado más por clanes familiares y estructuras tribales, con figuras patriarcales ejerciendo autoridad sobre sus extensos linajes. Después del diluvio, Dios estableció un nuevo pacto con Noé y su familia que incluía promesas específicas para la tierra renovada. Mientras dure la tierra, no dejarán de existir siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Esta promesa garantizaba estabilidad a los ciclos naturales, proporcionando seguridad para la reconstrucción de la civilización humana. La agricultura podría ser practicada con la confianza de que las estaciones se sucederían regularmente. Dios también estableció una nueva relación entre humanos y animales. El temor y el miedo de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, sobre todo lo que se mueve por el suelo, y sobre todos los peces del mar. Ellos están entregados en las manos de ustedes. Producido por la comunidad de Amara.org. Adicionalmente, fue concedido permiso para el consumo de carne animal. Todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Así como les di los vegetales, ahora les doy todas las cosas. Este cambio en la dieta humana sugiere alteraciones en las condiciones ambientales o en las necesidades nutricionales
post-diluvio. Sin embargo, había una restricción importante: pero no coman carne con su sangre, que es su vida. Este mandamiento establecía un principio de respeto por la vida, incluso cuando los animales eran usados para alimentación. Otro principio fundamental establecido fue la protección de la vida humana. Quien derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios el hombre fue hecho. Esta directriz establecía las bases para sistemas de justicia humana. La tierra postdiluviana testificó el inicio de nuevos emprendimientos. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña, indicando la reanudación de la agricultura y la viticultura. Los descendientes de Noé se multiplicaron rápidamente. Las genealogías en Génesis 10 muestran una explosión poblacional y la fundación de diversos pueblos y ciudades. Esta renovación poblacional cumplía el mandamiento divino: sean fértiles, multiplíquense y llenen la tierra. Aunque el diluvio marcó una ruptura decisiva con el mundo antediluviano, ciertos patrones humanos persistieron, mostrando que, a pesar de la catástrofe purificadora, la naturaleza humana permanecía fundamentalmente la misma. El incidente involucrando a Noé y su hijo Cam lo ilustra. Después de plantar una viña y producir vino, Noé bebió del vino, se embriagó y quedó desnudo dentro de su tienda. Cam vio la desnudez de su padre y contó a sus hermanos, mientras que Sem y Jafet respetuosamente cubrieron a su padre sin mirar hacia él. Cuando Noé despertó y supo lo ocurrido, pronunció una maldición sobre Canaán, hijo de Cam, y bendiciones sobre Sem y Jafet. Este episodio demuestra que, incluso en una familia que había testificado directamente el juicio divino, problemas relacionados con respeto, honor y relaciones familiares persistían. La construcción de la Torre de Babel en Génesis 11 representa otro ejemplo de cómo antiguos patrones de orgullo y rebelión contra Dios resurgieron rápidamente. Vamos a construir para nosotros una ciudad con una torre que alcance los cielos. Así haremos un nombre para nosotros y no seremos esparcidos por la faz de la tierra. Este proyecto claramente contrariaba el mandato divino de llenar la tierra, revelando la continuidad de la tendencia humana a la desobediencia. La respuesta divina fue confundir las lenguas, forzando la dispersión que los constructores intentaban evitar. La longevidad humana, aunque todavía extraordinaria por los estándares actuales, comenzó a disminuir gradualmente después del diluvio. Si comparamos las edades registradas en Génesis 5 antes del diluvio con las de Génesis 11 después del diluvio, notamos un declive progresivo de 900 años a cerca de 200 años a lo largo de varias generaciones. Tradiciones sobre gigantes
y seres poderosos. También persistieron. Aunque menos prominentes que los Nefilins antediluvianos, relatos de personas de estatura extraordinaria aparecen en pasajes posteriores de la Biblia, como los refaítas y anaseos mencionados durante la conquista de Canaán. El legado del diluvio también se manifiesta en la forma como comprendemos cuestiones de juicio divino y responsabilidad moral. La historia de Noé permanece como un poderoso símbolo de que las acciones tienen consecuencias, pero también de que la fidelidad a Dios, incluso contra todas las evidencias aparentes, puede resultar en salvación.